Puso negro la No, vos pantalla. sabés que debe ser le trajo otra máquina que no tiene muy buena capacidad de almacenamiento, no sé, memoria. Memoria Ya va puede a ser. funcionar. La otra vez me pasó lo mismo. Ya después carga el dispositivo. Ahora se ve todo negro, pero ya le va a cargar. Bien, bien. Bueno, entonces les decía, vamos a comenzar con la unidad 5, la penúltima unidad. Ya estamos en la recta final. Nos queda la unidad 5 y la unidad 6. Y terminamos. Ya estamos. Bueno, en la unidad 5, en esta unidad nos vamos a enfocar en la planificación y gestión de proyectos, pero para hacerlo vamos a tener que ver algo sobre teoría de redes, ¿sí? Primero vamos... Yo me escucho... Espera Sí, que yo no... lo corté. Espera. Vos... Me voy a... Pero... ¿Vos te silenciaste? Ah, bien. Entonces, les decía, nos vamos a enfocar en la planificación y control de proyectos, pero antes vamos a abordar, para poder aplicar lo que es planificación y gestión de proyectos, vamos a tener que conocer sobre teoría de redes, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero vamos a ver algunos elementos de la teoría de redes, algunos conceptos básicos, y luego vamos a pasar a las aplicaciones, ¿sí? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar para introducirnos en el tema es, ¿qué es una red o un grafo? ¿Sí? Se puede denominar de las dos formas, red o grafo. Y una red o un grafo es un conjunto de puntos llamados vértices o nodos conectados o relacionados de algún modo por medio de líneas o flechas denominados arcos. O sea, los elementos básicos de toda red o grafo son, por un lado, los vértices o nodos, ¿sí? Que nosotros podemos representar a través de estos puntitos, ¿sí? Que hemos denotado con X1, X2, X3 hasta X6. Esos serían los vértices. Y el otro elemento básico son los arcos. Los arcos que conectan o relacionan los distintos nodos, ¿sí? Esto es una red o un grafo, ¿sí? Un conjunto de vértices que se encuentran relacionados o conectados a través de arcos. Ustedes deben conocer distintas redes, ¿sí? O han escuchado hablar de redes. Podemos también, acá las definimos en lenguaje coloquial, también lo podemos definir o representar a través del lenguaje gráfico. Por ejemplo, yo acá les traigo como ejemplo la red de subterráneos. Esta es la red de subterráneos de la ciudad de París y esta es la red de subterráneos de la Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Si ustedes observan, el diseño de las redes es distinto, pero en ambos, se ve muy chiquito, pero en ambos, ustedes observan que hay distintos nodos, las distintas estaciones están unidos por, en este caso, los arcos o por las líneas en las donde transitan los trenes, el subterráneo, ¿sí? También otro ejemplo podría ser Internet, ¿sí? La red de Internet, por la cual, a través de la cual circula la señal de Internet, ¿sí? Cada una de esas computadoras serían los nodos y están conectados esos nodos a través de arcos en los que, arcos imaginarios, ¿sí? A través de los cuales circula la señal de Internet. También cuando hablamos de redes, y esto seguramente es muy conocido por ustedes, hablamos de la red del suministro de gas o la red de electricidad, ¿sí? En donde también pasa el suministro
a través de distintas cañerías o cables, depende de lo que fuese, y llega a distintos nodos, ¿sí? Estos nodos, por ejemplo, en la red de gas, acá ven que el nodo puede ser una fábrica, puede ser un edificio, puede ser una vivienda, y acá en el gráfico de la red de energía eléctrica tenemos vemos cómo circula el tendido, o los kilowatts, o el tendido de electricidad desde la central generadora hasta el cliente residencial o hasta la casa, ¿sí? También podemos representar a través de una red los proyectos, considerando a las actividades como nodos, ¿sí? Un proyecto está formado por un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas. Entonces nosotros podemos representar un proyecto a través de una red, ¿sí? En este proyecto, un proyecto cualquiera, vemos desde el inicio hasta la finalización cómo fuimos relacionando cada una de las actividades que involucra este proyecto. A esto, bueno, específicamente en las redes vinculadas a proyectos es lo que nosotros nos vamos a enfocar, ¿sí? En estas dos clases que tenemos. Bueno, definimos las redes en lenguaje coloquial, vimos que se pueden representar también en forma gráfica. La pregunta sería, ¿cómo definimos una red en lenguaje matemático? Y lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas es a través o como un par ordenado, ¿sí? Un par que surge de combinar dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto U. El conjunto U es el conjunto de arcos, ¿sí? Que, como les dije anteriormente, relacionan dos vértices, o un par de vértices. El vértice, en este caso, XK y XL. Lo pueden llamar como quieras. Y ese conjunto, o ese par de vértices, ¿sí? Pertenece al conjunto de vértices, ¿sí? Que lo denotamos con la letra mayúscula X. Entonces, en el mismo ejemplo que tomamos, con la misma red que vimos al inicio, ¿sí? Vamos a ver cómo denotaríamos esta red en lenguaje matemático como un par ordenado. Tenemos el conjunto de los vértices, ¿sí? ¿Cuántos vértices tenemos? Tenemos 6 vértices y lo podemos denotar como X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Los arcos que unen esos vértices son en realidad 7 arcos, ¿sí? Yo ahí no les puse nombre, pero en realidad son 7 arcos, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir la red del lenguaje matemático como un par ordenado XU, ¿cómo me quedaría conformada la red? A través de este conjunto de pares ordenados, ¿sí? Donde tengo X1, X2, porque existe un arco que vincula el vértice 1 con el vértice 2. El par ordenado X2, X1, porque si ustedes observan, hay un arco que vincula el vértice 2 con el vértice 1. X2 con X3, X2 con X6, X3 con X6, X3 con X5 y X5 con X4. ¿Sí? De esa forma, en lenguaje matemático estaríamos expresando el caso particular de esta red, ¿sí? Pero también les dije que podíamos definirla como una matriz. Mariana, perdón, Sí. una preguntita. Sí. Cuando los conectores son en ambos sentidos, como estaba ahí en el de X1 a X2 y de X2 a X1, la Sí. notación es esa, o sea, se pone el par ordenado siempre. Sí, exacto. Sí. Bien. Respetando la orientación. Claro, bien. Bien. Bueno, dijimos entonces que lo podemos definir también como una matriz A, donde si el elemento es igual a 1 en esa matriz,
significa que existe un arco que une I con J. O sea, si el elemento A sub J asume el valor 1, eso indica que existe un arco que une I con J. En tanto que si el elemento de la matriz es igual a 0, no existe un arco que una I con J. ¿Lo vemos en el mismo ejemplo? Esta sería la representación matricial de la red. El valor A11 es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque no existe ningún arco que parta de X con destino a X. ¿Sí? En tanto que el valor de A12 es igual a 1. ¿Por qué? Porque sí existe un arco que parte de X1 y tiene destino en X2. ¿Existe algún otro arco que parta de X1, además de X2? No. Por eso, el resto de la fila es igual a 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el caso de este elemento, que acá lo tienen remarcado, es un 1. ¿Por qué es un 1? Porque existe, si ustedes ven, un arco que une X2 con X1. ¿Y por qué será que la fila 4 y 6 todos son ceros? Todos los elementos de esos vectores columnas son ceros. Porque X4 y X6 no conectan con ningún otro nodo. Exactamente, ¿sí? Son todos iguales a 0 porque no existe arco alguno que parta de X4 o de X6, ¿sí? Con destino a otro vértice. Por eso son todos iguales a 0. Claro, reciben, pero no dan conexión. Exactamente. De ellos no parte ningún arco que vaya hacia otro vértice. ¿Está claro? ¿Hasta ahí entendimos todos? Bueno, sí. Sí. Sí, porque vos fíjate que en ninguno de los casos se forma un bucle, ¿sí? Entonces siempre van a ser iguales a 0. En ningún caso un arco que parta de un vértice llega al mismo vértice. Por eso son todos iguales a 0. Bueno, seguimos. En esto de los elementos de la teoría de las redes, además de conocer cómo definir una red y cómo traducirla o representarla a través del lenguaje matemático, una cuestión a tener en cuenta es esto de los conceptos orientados y no orientados. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque en algunas redes la orientación es fundamental porque define la dirección de la relación entre los vértices o los nodos. Nosotros podemos tener dos tipos de redes. Las redes orientadas, ¿sí? En donde la dirección de la relación entre los vértices o los nodos es unívoca, o sea, de sentido único, hay un orden estricto. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al ejemplo de la red del proyecto, ¿sí? Decimos, la dirección de la relación entre los vértices es unívoca. Si ustedes observan, no se ve con mucha definición, pero cada uno de los arcos sí está representado con una flecha, y esa flecha le da un sentido, una dirección. O sea, yo no puedo hacer las conexiones eléctricas antes de hacer el tendido de los cables. O no puedo hacer el tendido de los cables antes de haber comprado los materiales, ¿sí? O adquirido las herramientas. Entonces hay un orden estricto entre los nodos o entre los vértices. El sentido es único. La flecha, ustedes fíjense que no hay una flecha que va y una flecha, en la misma flecha va y viene. Va, ¿sí? O sea, yo inicio el proyecto, planifico
o elaboro un plan, y una vez que planifique o elabore un plan, comienzo con la adquisición de los equipos y herramientas, contrato mano de obra, compro materiales, para luego hacer el tendido de cables, el montaje del transformador, y luego, por último, las conexiones eléctricas para finalizar el proyecto. Esta es una red conectada, ¿sí? Pero también puede haber redes no conectadas, o no orientadas, perdón, en donde la dirección de la relación entre los vértices es biunívoca, o sea, no es de sentido único o no hay un orden estricto. Por ejemplo, en el caso de la conexión de Internet, ¿sí? Yo, al mismo tiempo que estoy enviando alguna información, puedo estar recibiendo. Y si ustedes observan, los arcos que unen los nodos no tienen ningún sentido u orientación, son aristas, son simplemente, no son flechas, ¿sí? Son líneas. Entonces acá está bien definido dónde está el origen y el destino, en las orientadas. En cambio, en las no orientadas, esto se confunde, el origen y el destino se confunden. ¿Venimos bien? Entonces, esto es importante y hay una serie de conceptos que están relacionados en función si la red es orientada o no orientada. En el apunte, ustedes los tienen, estos conceptos, no les vamos a pedir que se los estudien de memoria, simplemente acá los vamos a revisar rápidamente para que ustedes comprendan lo que son o a qué nos referimos. Vamos a ver entonces algunos conceptos. Tomo la tabla tal cual está en el apunte, ¿sí? Vértice. El concepto vértice, se trata de una red orientada o no orientada, es igual, ¿sí? Es todo elemento X sub Y que pertenece al conjunto de vértices, al conjunto de X, ¿sí? En los dos casos es igual. Ahora, cuando hablamos de redes orientadas, nos referimos a arco. El arco dijimos que es aquel que relacionaba o unía o vinculaba dos nodos, ¿sí? Pero, como yo les dije recién, esa vinculación tiene sentido, ¿sí? Tiene una dirección o una orientación que hace que sepamos cuál es el origen y cuál es el destino. En cambio, cuando hablamos de redes no orientadas, ¿sí? No hablamos de arco, sino hablamos de aristas. Yo les dije, en el caso de la red orientada, representábamos los arcos con flechas, ¿sí? De esa forma veríamos el sentido de la orientación. Cuando tenemos redes no orientadas, lo hacemos a través de aristas, ¿sí? Entonces, en este caso, la arista relaciona los dos vértices, pero no le interesa el sentido, ¿sí? En los dos casos, sirven para relacionar o vincular nodos o vértices, pero en uno lo hace con sentido y en el otro no, ¿sí? O sea, en la arista no existe una dirección o orientación, no se diferencia el origen del destino. Extremidades de un arco son los vértices, ¿sí? X, vamos a denotar con XY al vértice inicial y XJ al extremo final, ¿sí? Igual tiene el mismo concepto es cuando se trata de no orientada, una red no orientada, ¿sí? Es decir, las extremidades extremidades de un arco y extremidades de una arista es lo mismo, son conceptos equivalentes. Vamos con otro concepto, arcos adyacentes. Esta parte es media pesada, es toda teórica, sí. Pero bueno, lo tenemos que hacer para después entender bien las aplicaciones. Arcos adyacentes. Los arcos adyacentes son los pares de arcos distintos entre sí, tales que tengan una extremidad común, ¿sí? Un arco puede tener un nodo, el mismo nodo de finalización de un arco o de destino, puede ser el nodo de origen de otro arco,
¿sí? Tienen una extremidad en común, un arco en común. Lo mismo para el caso de la arista, ¿sí? Hablamos de aristas adyacentes. Vértices adyacentes. Nos referimos a vértices adyacentes a todo par de vértices distintos entre sí, tales que definen un vínculo, un arco que vincula los dos vértices. O sea que hay una relación entre el vértice XY y XJ o entre XJ y XY. Cuando trabajamos con redes que no están orientadas, ¿sí? Dijimos que había una relación biunívoca, ¿sí? Entonces, es lo mismo, la definición es lo mismo, vértices adyacentes sería todo par de vértices distintos entre sí, tales que definen el arco que vincula a XY, XJ y a XJ y a XY. ¿Sí? Subred es la que se obtiene de suprimir uno o más vértices. Así se obtiene una subred. Y al suprimir uno o más vértices, obviamente que vamos a tener que suprimir también los arcos adyacentes correspondientes a los vértices que hemos suprimido. Lo mismo, este concepto es igual en el caso de las redes no orientadas. Otro concepto importante, y que este sí lo vamos a seguir utilizando, es el del camino, ¿sí? Que en el caso de las redes orientadas no se denomina camino, sino que se llama cadena. El camino en las redes orientadas hace referencia o se denomina camino a una secuencia ordenada de arcos, de modo tal que para cada par consecutivo de ellos, el extremo final del primero coincida con el extremo inicial del siguiente. O sea, es una secuencia ordenada de arcos, ¿sí? Consecutivos. A eso se denomina camino. Y la cadena es lo mismo, es una secuencia de aristas adyacentes o consecutivas. ¿Cómo sería que vas a ponerle de X1 a X2 y X2 de diferente? Exactamente, así es. Eso sería un camino, ya lo vamos a ver hoy. La longitud de un camino, ¿a qué nos referimos con longitud de un camino? Es un número natural, n, de arcos que componen el camino, ¿sí? Esto cuando hablamos de conceptos orientados, longitud de un camino. Cuando hablamos de conceptos no orientados o de redes no orientadas, nos referimos a longitud de una cadena. El camino sencillo es aquel que no utiliza dos o más veces el mismo arco. No se utiliza dos o más veces el mismo arco. Cadena sencilla sería el término equivalente cuando hablamos de conceptos no orientados. Camino elemental, cuando no se utiliza dos o más veces el mismo vértice. Cadena elemental sería el término o el concepto equivalente si hablamos de una red no orientada. Circuito. ¿A qué denominamos circuito? Es un camino finito en el cual el vértice inicial del primer arco coincide con el final del último arco. Por eso se llama esto un circuito de, no sé, de motocross, un circuito de automovilismo, ¿sí? Porque si ustedes ven, la largada coincide con la llegada, ¿sí? El vértice inicial del primer arco coincide con el vértice final del último arco. Esto, en lugar de llamarse circuito, cuando trabajamos con redes no orientadas, lo denominamos ciclo. El lazo de bucle es lo mismo, solo que no nos referimos a un camino, sino es un arco, ¿sí? Es un arco cuyos extremos inicial y final son iguales. Ciclo unitario en el caso que nos refiramos a redes no orientadas. Red asimétrica, la red asimétrica es otro concepto que también vamos a tener, red simétrica y asimétrica, otro concepto que vamos a tener en cuenta porque lo vamos a utilizar. La red simétrica, existen
se define, dice acá, por la relación, o sea que se puede relacionar o existen vínculos entre XY y XJ y entre XJ y XY. ¿Sí? En cambio, en la red asimétrica, o sea, en este caso tendríamos así, dos arcos, uno que va y otro que vuelve. En cambio, en las redes asimétricas, la relación la define, o hay vinculación solamente entre XY y XJ, pero no entre XJ y XY. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar redes asimétricas, ¿sí? Las redes que representan proyectos son todas redes asimétricas. Y los dos últimos conceptos, el de red completa, ¿sí? Si para todo par de vértices de X existe por lo menos un arco que los relacione, entonces se denomina red completa. Obviamente esto no se define para las redes no orientadas. Y la red fuertemente conectada o red conexa es una red donde para todo par de vértices distintos entre sí existe por lo menos un camino que los una. Que es, o sea, está fuertemente conectado porque todos los pares de vértices al menos están conectados por un camino, ¿sí? Un poco difícil de encontrar. Bueno. Entonces, dijimos, después de dar que no hace falta que los estudien de memoria estos conceptos, sino para que tengan en cuenta, nada más. Las redes orientadas, dijimos, las redes orientadas necesitan un orden, ¿sí? Para poder ordenar una red, entonces es necesario, yo les había dicho esto, una relación de orden, definir una relación de orden estricto, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿qué es una relación de orden estricto? ¿Es una proposición o es una afirmación en la cual se establece que existe un camino de longitud no nula? Y cuando digo un camino de longitud no nula, me refiero que tiene al menos un arco, ¿sí? Entre un par de vértices distintos entre sí. El par de vértices lo podemos denotar con XY y XJ, que son distintos, XY es distinto de XJ, tal que XY se encuentre antes o preceda a XJ. ¿Vieron que acá tenemos un signo que parece menor, XY como menor a XJ? Esto lo que significa es que XY está antes que XJ. O precede a XJ. Esta condición, es la que define la relación de orden o precedencia. Estas relaciones de precedencia tienen propiedades. Una de las propiedades que es arreflexiva. ¿Sí? Si el vértice Y precede al vértice J, o está antes que el vértice J, entonces ambos vértices son distintos. Ya lo habíamos dicho. Asimétrica. Si el vértice Y está antes que el vértice J, entonces J no puede preceder o estar antes que el vértice Y. Y es transitiva. Si el vértice Y está antes que el vértice J y el vértice J está antes que el vértice K, entonces el vértice Y precede al vértice K. ¿Está claro? El segundo es asimétrica porque si el vértice Y está antes o precede al vértice J, XJ o el vértice J no puede preceder o estar antes que el vértice Y. ¿Está? Entonces, si XY está antes o precede a XJ, vamos a decir que XY se denomina ascendiente de XJ.
Sí. Y si XY está antes que XJ, XY dijimos se denomina ascendiente de XJ. Y XJ a su vez se va a denominar descendiente de XY. ¿Sí? Porque está después de XY, XJ, el vértice J. Esto de ascendiente y descendiente, ¿con qué lo relacionan? ¿O le suena a algo o a nada? A un árbol genealógico, ¿sí? Donde tenemos acá, arriba tenemos los ascendientes, ¿sí? Estas dos personas acá son los ascendientes, los que se encuentran arriba en el primer nivel. Estos de abajo en el segundo nivel son los descendientes, ¿sí? Y así sucesivamente. Los del último nivel no tienen descendiente, ¿sí? No. El que no tiene, los de arriba son los ascendientes, ¿sí? Los de abajo son los descendientes. Si algo está antes, si el vértice I está antes que el vértice J, entonces es ascendiente de J. Y J es descendiente de I. ¿Sí? O sea, estos que están en el segundo nivel son descendientes de estos que están acá arriba. ¿Está? Igual que estos que están en el tercer nivel son descendientes de estos. Pero estos son ascendientes, los que están en el segundo nivel son ascendientes de los que están en el tercer nivel. ¿Se dan cuenta? Esto descendiente y ascendiente. Bueno, podemos seguir. Entonces, una red ordenada implica que todos los elementos de un mismo nivel no posean ascendientes en el siguiente. ¿Sí? Que los elementos del primer nivel no posean ascendientes y los del último nivel no posean descendientes. Y que el orden de los vértices de un mismo nivel sea indiferente, es decir, que tales vértices no estén ligados por arcos. Eso implica tener una red ordenada. Veamos. Les voy a mostrar una red desordenada, una red orientada, pero desordenada. Y la vamos a ordenar. ¿Sí? Para ordenarla, primero la vamos a representar de forma matricial. Y acá la tenemos, representada de forma matricial. Veamos. Veamos el vértice A. Comencemos por el vértice A. Vemos el vértice A únicamente. No vamos a repasar cómo obtuvimos todos estos números. Dijimos, si había un arco que unía dos vértices, entonces el valor era 1 y si no había arco, el valor era 0. Entonces, veamos, acá tenemos los descendientes y acá tenemos los ascendientes. A es ascendiente ¿de qué? De D. ¿De D y de alguien más? De F. F. Es ascendiente de D y de F. Porque de él parten dos arcos, con destino a D y a F. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos un valor 1 y un valor 1. ¿Sí? Existe un arco que vincula A con D y otro arco que vincula A con F. ¿Está? Es ascendiente de D y F. ¿Y es descendiente de algún otro nodo? De I y de J. De I y de J. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si vemos el sentido o la orientación, ¿sí? El arco I une I con A y el arco J también. Parte de J, el origen es J y el destino es A. Entonces, por eso, en la representación matricial tenemos acá 2, 1.
De esta forma analizamos todas las relaciones que existen y representamos la red de forma matricial. Ahora, ¿cómo ordenamos esta red que está toda desordenada? Consideramos cada columna como un vector, ¿sí? Y sumamos y obtenemos un nuevo vector. Sumamos los vectores columnas y obtenemos un nuevo vector. Esta suma, ¿sí? Tomamos acá 1 más 1 es igual a 2. Acá tenemos esta fila, no tenemos nada, 0. Acá 1, ¿sí? Hacemos una suma simple. Los vértices con valor 0 integran el último nivel. Serían el largo genealógico los que se encontraban abajo de todo, ¿sí? En el último nivel. Yo acá les puse nivel 4 porque me adelanté y yo ya sé que tiene 4 niveles esta red, pero en realidad tendría que decir último nivel. Entonces, si yo les dije que serían los que se encuentran debajo del árbol, B y C, ¿qué serían? ¿Tendrían descendientes? No. ¿Sí? B y G son los que se encuentran en el último nivel, los primeros que se anularon son los que se encuentran en el último nivel y son los que no poseen descendientes. ¿Sí? Seguimos ordenando. Entonces, B y G ya sabemos, entonces eliminamos las columnas B y G y sumamos nuevamente. ¿Sí? Y sumamos los restantes vectores. Ahora se hicieron 0. C, D, F y H. ¿Qué les parece? ¿Qué serían? ¿Quiénes serían los ascendientes de esas actividades? Estos se encuentran en un nivel superior, en el nivel 3. Los vértices con valor 0 integran el penúltimo nivel y ahora C, D, F y H van a ser los ascendientes de los que primero eliminamos. ¿Sí? Se encuentran en un nivel superior, o sea, son ascendientes de B y de G. ¿Está? Y así seguimos, ¿sí? Vamos eliminando los vectores, vamos sumando hasta llegar al nivel 1, ¿sí? Donde todos se eliminaron o se hicieron iguales a 0. En este caso, se hicieron los últimos que se hicieron iguales a 0, ¿cuáles son? E, I y J, ¿sí? Son los que están arriba de todo, ¿sí? En el árbol genealógico serían los que están arriba de todo. Entonces, los últimos en anularse son ¿qué? Son los ascendientes, ¿sí? Son los que no tienen, los que no poseen ascendentes. Son los que no poseen ascendentes. Ellos son ascendentes de los que están más abajo, pero ellos más arriba no tienen nadie. ¿Sí? Los últimos en anularse son los que están primeritos arriba. Mariana, Sí. o sea que el hecho de que tenga el número más alto, apenas hago el nivel 4, por ejemplo, y tiene 3, eso no me asegura que no haya otros que no tengan el mismo nivel, 1, digamos. En este caso sería E y J, que exacto. También, bien. Sí. Siempre tengo que hacer ese descarte así. Tengo que ir descartando, exactamente. Bien. Bueno, de esta forma yo puedo ordenar entonces o presentarles la red ordenada, porque ya sabemos en cada nivel qué actividades colocar. Tenemos entonces 4 niveles, dijimos. En el nivel 1 tenemos las actividades, que esto sería equivalente a los que están arriba en el árbol genealógico, las actividades E y J, que dijimos que son los que no tienen ascendiente. Son ascendientes de los que le siguen, pero ellos no tienen ningún ascendiente.
En el último nivel tenemos a aquellos que no tienen descendientes, ¿sí? Que se encuentran al final, que dijimos que eran los primeros que se anulaban, B y G. Después, si observan, vemos que dentro de cada nivel no hay vínculo entre los nodos, ¿sí? No hay ningún arco que vincule dentro del nivel. Sí, entre niveles. Entonces podemos decir que E, en este caso, es ascendiente de K, K es ascendiente de H, H es ascendiente de B. O al revés, podemos decir que B es descendiente de H, o que H es descendiente de K, o K es descendiente de E. ¿Sí? De esta forma tenemos una red ordenada. ¿Sí? Hemos ordenado una red. Bueno, otro concepto. Acá son dos conceptos. Ya después se va a poner más lindo la clase que viene. Les prometo. O al finalizar esta clase. Bueno, valor de un camino. Dice, sea una red que está representada por el par ordenado X, U, ¿sí? Es posible, dice, asociar a cada arco que vincula el vértice I con el vértice J un número real al que denominaremos valor del arco, ¿sí? Y al que denotaremos con B corta, B de XY, XJ. Valor del arco. Veamos, este valor puede ser o puede tratarse de los kilómetros a recorrer entre dos localidades, puede ser, ¿sí? O en el caso del subterráneo, ¿sí? Los kilómetros o los metros que hay entre una parada y la otra. Los metros cúbicos que transporta una cañería de gas, ¿sí? Ese puede ser el valor también del arco. Los kilovatios que transporta una línea de transmisión de energía eléctrica. Las horas, días, semanas que requiere hacer una determinada actividad dentro de un proyecto. Todas esas cosas pueden representar el valor de un arco. ¿Está? Depende de la red que se trate. Ahora bien, si nosotros conocemos el valor del arco, es posible determinar el valor de un camino. ¿Nosotros qué dijimos que era el camino? El camino dijimos que era una secuencia ordenada de arcos consecutivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el valor del camino a partir del valor de los arcos? Si conocemos el valor de los arcos. Sumando, ¿sí? A través de la suma de los valores de los arcos que integran el camino. Yo tengo el valor de cada arco y sé que el camino es la suma o es la unión de todos esos arcos, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo el valor del camino? A través de la suma de los arcos que integran el camino, ¿sí? Ahora bien, un camino puede descomponerse en subcaminos, ¿sí? Al camino lo vamos a denotar con la letra mu, ¿sí? O sea que mu puede estar comprendido por mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, por subcamino, ¿sí? Esos subcaminos deben ser también consecutivos, al igual que los arcos. Entonces, el valor de un camino, entonces se puede expresar por la suma de los valores de los subcaminos que los componen. Y a partir de eso yo puedo determinar el camino de valor máximo y el camino de valor mínimo. El camino de valor máximo es el que posee el mayor valor de entre todos los que integran la red. En tanto que el camino de valor mínimo es el que tiene el menor valor de entre todos los que integran la red. Y esto les va a aparecer ahora como un dato más, pero después lo vamos a ver cuando apliquemos, cuando pasemos a CPM y cómo
¿Cómo lo utilizamos a estos conceptos? Las redes pueden, dijimos, tener varias aplicaciones, ¿sí? Eso lo dijimos al inicio. Puede haber redes de distribución, de producción, para la planeación de proyectos, para la localización de instalaciones, ¿sí? O sea que con respecto a las redes, podemos resumir los problemas en problemas de la ruta más corta, del árbol de la mínima expansión, el problema del flujo máximo o el problema de la planeación y control de proyectos. Si bien todos estos problemas están abordados en la bibliografía que ustedes tienen como sugerida o recomendada, nosotros en esta asignatura solamente nos vamos a abocar al problema de la planeación y control de proyectos, que es lo que les dije al inicio, ¿sí? O sea, nosotros nos vamos a abocar a esta problemática, pero para eso teníamos que conocer un conjunto de conceptos relacionados a la teoría de redes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se presenta un proyecto a través de una red? Nosotros ya la definimos. La pudimos representar a través del lenguaje matemático, ¿sí? Conocemos cuándo una red es orientada y no orientada. Sabemos cómo se determina el valor de un camino, ¿sí? Ahora sabemos que un proyecto se puede representar a través de una red. Eso lo dijimos al inicio. La pregunta es cómo se representa ese proyecto a través de una red. ¿Qué información necesito? De acuerdo al ejemplo que vimos, ¿qué información necesitamos? Las vinculaciones y ¿qué más? Las actividades que se van a realizar, ¿sí? Yo les dije, un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas. Entonces, para representar un proyecto a través de una red, la información que necesito son, primero, un listado exhaustivo de todas las actividades que me va a demandar el proyecto. Y, como dijiste vos, las relaciones de precedencia o las vinculaciones, las relaciones de orden estricto que vinculan a cada una de las actividades del proyecto. Porque les dije que nosotros vamos a trabajar con redes orientadas, ¿sí? Entonces necesitamos esas relaciones de precedencia o esas relaciones de orden estricto que me diga quién está antes y quién está después, qué actividad tengo que hacer antes y qué actividad precede a cuál, ¿sí? Esto que yo les decía, no puedo realizar la conexión eléctrica sin antes haber comprado los cables. ¿Sí? Hay una relación de orden estricto, una relación de precedencia. Ahora, para representar las redes, los proyectos a través de redes, existen dos métodos de representación. Uno es el método de los potenciales y el otro es el método arcoactividad. En el método de los potenciales, los nodos o vértices van a representar las actividades, en tanto que los arcos van a definir las relaciones de precedencia. Y en el método del arco-actividad, los arcos van a representar las actividades y los nodos las etapas del proyecto. A pesar que la mayoría de los software trabajan con el método de los potenciales, nosotros vamos a trabajar con el método arco-actividad, porque vamos de esta forma, después vamos a ver que vamos a manejar o vamos a trabajar con menos arcos, ¿sí? Con redes con menos arcos, y también estamos convencidos que podemos extraer más información, ¿sí? Trabajando con el método de arco-actividad. Vamos a ver cómo lo podemos representar. Vamos a considerar primero el método de representación de los potenciales. Tenemos que incorporar en la red un nodo 0 que va a indicar el inicio del proyecto y un nodo n que va a indicar el fin del proyecto. Acá tenemos
la información que nos hacía falta. El listado exhaustivo de actividades, ¿sí? Este proyecto demanda la consecución de todas estas actividades, la A, la B, la C. Y acá tenemos las relaciones de precedencia o de orden estricto, ¿sí? Si observamos, A, B y C no tienen precedentes, ¿sí? Son las que primero debo realizar. La actividad D está precedida por A, o sea que yo tengo que terminar la actividad A para comenzar la actividad D. La actividad E y F están precedidas por B. O sea, yo primero tengo que terminar B y una vez que termine B, puedo comenzar con la ejecución en el proyecto de las actividades E y F. Lo mismo pasa con la actividad G. Para comenzarla necesito previamente terminar C, porque está precedida por la actividad C. H está precedida por dos actividades, o sea que necesita para comenzar que D y E estén finalizadas o concluidas para comenzar a ejecutar la actividad H. Igual que la actividad I, necesita que F y G estén concluidas para comenzar. ¿Sí? Entonces tenemos la información que necesitamos para representar. En este caso, a través del método de los potenciales. Dijimos, un nodo 0 que indica el inicio del proyecto, un nodo n que indica el fin del proyecto. Dijimos, los nodos representan las actividades. Entonces, representamos las actividades que van de la A a la I, ¿sí? A través de los nodos o vértices. Y dijimos que los arcos definían las relaciones de precedencia. Entonces, dijimos, las primeras actividades no están precedidas por nadie. Son las primeras, las que salen del inicio. ¿Sí? Ahora, la actividad D está precedida ¿por quién? Por A. Entonces, va a haber un arco que vincule A con D. ¿Sí? La actividad E está precedida, dije, por B. Entonces, graficamos o trazamos un arco que vincule a esas dos actividades, en ese sentido. Pero B dijimos que también era precedente de F, o era predecesor de F, ¿sí? Dijimos que para hacer la actividad G necesitábamos que C estuviera concluida. De esta forma lo representamos. Dijimos que para comenzar la actividad H necesitábamos que D y E, que eran sus predecesoras, finalizaran. Y lo mismo ocurría con las dos últimas actividades del proyecto HI. Y también estaba precedida por dos actividades, por la actividad F y por la actividad G. ¿Sí? Concluidas estas dos actividades, o ejecutadas estas dos actividades, finaliza el proyecto. De esta forma hemos representado un proyecto a través de una red por el método de los potenciales. Ahora vamos a ver la otra forma de representarlo, por el método de arco-actividad. Me paran si tienen alguna duda o consulta, ¿sí? Bueno, acá también incorporamos un nodo 0 que indica el inicio del proyecto y un nodo n que indica el fin del proyecto. Entonces, acá cuidado porque acá los arcos representan las actividades y los nodos las etapas del proyecto. Dijimos, incorporábamos dos nodos, uno al inicio y uno al final. Y aquellas actividades que no tienen predecesores, que en este caso era A, B y C, parten del nodo de inicio. ¿Sí? Son los arcos. Estos arcos que parten del nodo de inicio representan la actividad A, la actividad B y la actividad C. La actividad A, ¿sí? Finaliza en una etapa, que arbitrariamente le puse un número. El número de las etapas es arbitrario. Y la denominé como etapa 1, ¿sí? De la etapa 1, ¿qué actividad saldría?
tenemos que graficar otro arco que representaría ¿qué actividad? La actividad D, ¿sí? Porque dijimos que D estaba precedida por A, ¿sí? Que finaliza en otra etapa, que es la etapa 4. De la etapa 2 va a salir la actividad E, porque está precedida por B, que termina en la actividad 4, en la etapa 4, perdón, porque estas dos juntas preceden, bueno, acá, perdón, ¿sí? En este caso, F está precedida por B y G está precedida por C. D y E preceden ¿a qué actividad? A la actividad H. Y F y G ¿a qué actividad preceden? A la actividad I. ¿Sí? Que son las últimas que no tienen que no son predecesoras de nadie más. ¿Sí? No tienen ningún descendiente. Entonces, de esta forma representamos el proyecto o la red, el proyecto a través de una red, a través del método arco-actividad. Fíjense, acá los arcos representan las actividades y las etapas, los nodos las etapas. En este caso, vemos que las etapas quedan definidas por las actividades que en ellas se concluyen, ¿sí? Yo concluyo una actividad en una etapa. O sea, la etapa 1 queda definida por la actividad A. En cambio, la etapa 4 queda definida por dos actividades, por la actividad D y por la actividad E, porque son las dos actividades que concluyen en ese nodo o en esa etapa. ¿Está? ¿Sí? Sí. Espera que me voy para atrás. Ay, ¿qué hice? Acá. Estaba acá. Uy, esto. Se pone loco. Así están ustedes con todo esto. Bueno, espera que volvemos acá. Ahí está. Sí, el primer nodo. Sí, sí, es arbitrario. Podrías haber, por lo general, por convención, ¿qué hacemos? Los numeramos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero ustedes lo pueden numerar con el número que quieran. A, B y C son actividades. Y 1, 2 y 3 son etapas. ¿Sí? Las etapas quedan definidas por las actividades que finalizan en esa etapa. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En el caso anterior, en el método de los potenciales, los vértices representaban las actividades, pero acá los vértices representan las etapas. Y en este caso, las etapas quedan definidas por las actividades que concluyen en cada uno. Por eso le dije, la etapa 1 queda definida únicamente por la actividad A, porque solamente la actividad A concluye en ella. Pero si vos ves, la etapa 4 queda definida por dos actividades, por la actividad D y por la actividad E, porque ambas concluyen en esa etapa. Para que puedan preceder ambas a la actividad H, porque H necesita que esas dos actividades estén finalizadas para comenzar. Mariana, ¿Está bien? Sí. eso también quiere decir que la etapa 4 no puede terminarse si antes no se ha terminado la etapa 1. Sí, obviamente. ¿Sí? Yo Bien. no puedo terminar la etapa, Y que o sea, la etapa 1 se termina cuando, termino la actividad A. exacto, Bien, ¿sí? bien, bien.
Bueno. Ahora bien, en este método del arco de actividad es posible o puede ser necesario que tengamos que incorporar actividades ficticias. Actividades que son así, como su nombre lo dice, ficticias, ¿no? Van a integrar la red del proyecto, pero no porque sean actividades del proyecto, ¿sí? ¿Cuándo se utilizan estas actividades ficticias? En algunos casos para evitar confusiones en las relaciones de precedencia, o para evitar confusiones o para mostrar correctamente las relaciones de precedencia, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos. Esto de para evitar confusión. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, en vez de decir las actividades B, C y D, puedo decir que la actividad une el vértice, la actividad que lo puedo representar a través del par ordenado, ¿sí? De vértices que une. Y puedo decir la actividad 716, ¿sí? Me puedo referir a eso, en vez de decir la actividad A, B, C o D, puedo decir la actividad que une los vértices 716. Pero acá hay tres actividades que unen esos dos vértices. Entonces, ¿a cuál de ellos me estaría refiriendo si yo tengo esta red? Porque puede ser B, puede ser C o puede ser D, cualquiera de los tres. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, cuando hay más de una actividad que inicia y finaliza, que inician y finalizan en un mismo nodo o vértice, es que se incorporan las actividades ficticias, para evitar esta confusión. Entonces, en este caso, que hay tres actividades que comparten el mismo nodo de inicio y el mismo nodo de finalización, incorporamos dos actividades ficticias y obviamente acompañadas de dos etapas. Estas son las actividades ficticias, las que tienen acá en verde, ¿sí? Siempre las incorporamos antes, en este caso, ¿sí? Las incorporamos primero para que las nuevas etapas que agregamos, que en este caso es la etapa 9 y la etapa 12, sean una réplica de la etapa 7. Y esto después vamos a ver qué incidencia tiene cuando analicemos los márgenes, ¿sí? Pero recuerden esto, en este caso particular, donde las actividades, dos o más actividades comparten el mismo nodo de inicio y el mismo nodo de finalización, donde es necesario incorporar actividades ficticias para evitar confusiones, siempre las actividades ficticias van delante. ¿Sí? Entonces, cuando ahora me pregunten o se refieren a la actividad 716, o que une los vértices 716, ¿a qué actividad me voy a estar refiriendo? A la actividad C. Es la única que une o relaciona esos dos vértices, ¿sí? De esa forma evito esa confusión. Por eso agrego una actividad ficticia. Ese es un caso particular. Otro caso particular es para evitar, para representar bien las relaciones de precedencia, ¿sí? Supongamos, dice acá, que sean dos tareas, A y B, que preceden a la C, pero al mismo tiempo B precede a D. Fíjense, dos tareas, A y B, acá los tenemos representados, en este arco tenemos A, en este arco tenemos a B, que preceden a C. Ambas son precedentes de C. Pero al mismo tiempo, B precede a D. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? A y B, las dos son predecesoras de C. Pero B solita precede a D. Además precede a D. B junto con A precede a C y B solita precede a D. ¿Eso está bien representado, esa relación de precedencia ahí? No está bien. No, ¿por qué? ¿Qué leo yo de ahí?
Espérate, ojo, espera, el 15 no representan a B y a C, ¿no? Es la etapa en la que finalizan B y C. Exactamente. ¿Vos qué ibas a decir? Exactamente, y ahora está precedida por quién? Además de por B, también está precedida por A. O sea, B y C preceden a D y a C. Esa es la lectura que yo hago. Pero eso no es lo que yo quiero representar. Entonces, en estos casos, para evitar confusiones y poder representar correctamente las relaciones de precedencia, voy a incorporar actividades ficticias. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que leo es esto, que A y B preceden a C y A y B también preceden a D. Entonces, ¿qué hago? Incorpore acá un nuevo nodo. ¿Y qué hago? Incorpore acá la actividad ficticia. ¿Sí? Entonces, B, y esta actividad ficticia va a prolongar B, ¿sí? Junto con A, las dos concluyen en esta etapa, en la etapa 20, van a concluir para dar inicio a la actividad C. Preceden a la actividad C. Pero B solita precede la actividad D. Finaliza en el nodo 15 y a partir de esta etapa comienza la actividad D. ¿Está? Entonces, de esta forma, agregando una actividad ficticia, yo puedo representar correctamente la relación de precedencia. Fíjense que es importante, yo les pongo acá, establecer el sentido de la actividad ficticia, ¿sí? Para respetar las relaciones de precedencia o la relación de orden estricto. Porque si la flecha, en vez de ir para abajo, hubiera ido para arriba de la actividad ficticia, ¿cómo hubiera sido? Exactamente. Si yo no hubiera prestado atención en el sentido de la ficticia, entonces, y hubiera colocado la flecha hacia arriba, entonces diría que A y B juntas preceden a D y que A solamente precede a C. Entonces, cuidado, tengan en cuenta eso, el sentido o la orientación de las actividades ficticias. Bueno, hemos representado el proyecto mediante una red, lo hicimos, dijimos, a través del método arcoactividad. Ahora, ¿cómo determino, conociendo el tiempo de ejecución de cada actividad o el valor del arco, en cuánto tiempo estará terminado el proyecto? Acá todo esto, hacemos todo esto análisis para después determinar el tiempo de finalización de un proyecto, cómo lo calculamos, ¿sí? O cuándo estará terminado un proyecto. ¿Cuándo consideren ustedes que estaría terminado un proyecto? Sí, cuando llega el vértice N, ¿sí? Cuando todas las actividades estén terminadas, ¿sí? Ahí estaríamos por terminado un proyecto. Pero en los proyectos hay actividades que requieren más tiempo que otros y hay otras actividades que se pueden realizar al mismo tiempo, que se hacen en forma simultánea, ¿sí? Todas estas actividades integran algún camino, ¿sí? O algún subcamino que une el inicio con el fin, el nodo de inicio 0 con el nodo N, que es el nodo de finalización. Entonces, para determinar el tiempo de ejecución de un proyecto, cada actividad requiere, dijimos, un tiempo para su ejecución, que es distinto, y lo vamos a denotar como T sub I J, ¿sí? T sub I J, entonces, el valor del arco que va a unir dos vértices, ¿sí? Tomemos la misma red, ¿sí? Pero ahora le adicionamos, para conocer el tiempo de ejecución del proyecto, necesitamos conocer el valor del tiempo de ejecución de cada una de las actividades.
No hemos definido la unidad de medida, sabemos que es una unidad de tiempo, y hemos determinado entonces que realizar la actividad A demanda 3 unidades de tiempo, la actividad B 5 unidades de tiempo, la actividad C 2 unidades de tiempo y así sucesivamente. Entonces, tenemos los dos vértices, el de inicio y el de finalización. Tenemos los restantes vértices y determinamos uno de los caminos que unen el vértice 0 con el vértice N. Está compuesto por la actividad A, la D y la actividad H. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de ese camino? ¿Cuál es el valor de ese camino? La suma de ¿qué? De los valores de cada uno de los arcos. O sea, la suma de los T sub i j. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ese camino que lo vamos a denotar como mu sub 1, ¿sí? Va a tener un valor igual a 13, que va a ser igual a la suma del T sub i j de la actividad A, de la D y de la H, de 3 más 7 más 13, más 13, ¿sí? Eso da un total de 13. Veamos, ¿qué otro camino conduce a Roma? Conduce a la finalización del proyecto. Otro camino está compuesto por la actividad B, la actividad E y la actividad H. El valor de ese camino, que lo vamos a denotar como mu sub 2, es igual a ¿cuánto? A 12. ¿Sí? Sumamos los T sub i j de cada una de esas actividades, el valor de cada uno de esos arcos. Otro de los caminos va a estar formado por B, por F y por I. ¿Sí? Entonces, el valor de este camino, mu sub 3, va a ser igual a 16. 5 más 11, más 6, más 5. 16. Y por último, tenemos un otro camino que va a estar formado por la actividad C, por la actividad G y por la actividad I. ¿Sí? El valor de ese camino es igual a 14. ¿Sí? Sumo 2 más 7 más 5 igual a 14. ¿Vamos? Bien. Mariana, Sí, me estoy pensando y me queda una duda. Un sí, diagrama de Gantt, en donde uno tiene distintas tareas que se van realizando, pero en una línea de tiempo, digamos. sí, ¿Sería o no sería un... sí, Ah, bien, sí, es una forma de representar un proyecto. ¿Mm? bien. Bueno, entonces, conociendo el valor de todos los caminos que unen el inicio con el fin del proyecto, que unen el nodo 0 con el nodo n, o el vértice 0 con el vértice n del proyecto, que ya lo tenemos determinado acá, me pregunto, ¿cuándo estará concluido el proyecto? ¿Cuándo les parece a ustedes? Nosotros ya sabemos cuáles son los caminos que van desde el vértice 0 al n y conocemos el valor de cada uno de esos caminos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo determino o cuál es el tiempo de finalización del proyecto? ¿Cuándo estará concluido el proyecto? Exactamente, en el mayor. ¿Y por qué en el mayor? O sea, esta va a estar terminado cuando se complete el camino de valor máximo. ¿Y por qué? Porque todas las actividades tienen que estar terminadas. Para que finalice el proyecto, todas las etapas tienen que estar terminadas. ¿Sí? Entonces, cuando se complete el camino de valor máximo, ahí queda concluido el proyecto. Y el camino de valor máximo es el que determina, entonces, podemos afirmar que es el que determina el tiempo mínimo de ejecución del proyecto.
el proyecto va a finalizar en el momento 16. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, generalizamos y si denotamos como tau al tiempo en que se concluirá el proyecto, ¿sí? Es una variable que la variable tau, ¿sí? Representa el tiempo en que finaliza el proyecto. Decimos que ese tau tiene un conjunto de cotas inferiores. Cada cota es el valor de un camino que une 0 con n, ¿sí? Y la mayor de esas cotas es el camino de evaluación máximo. Y es el que determina el tiempo mínimo de ejecución del proyecto. Eso, grábenselo. Exactamente a los 16. Es el camino de evaluación máximo, es igual. El que más valor tiene es arrojó el número 16, ¿sí? O el tiempo 16, el momento 16. En ese momento va a finalizar el proyecto. Exactamente en ese momento del tiempo. Bueno, entonces nosotros determinamos el tiempo mínimo de ejecución de un proyecto. Buscamos el valor de todos los caminos que unen el vértice inicial con el vértice final, calculamos el valor de esos caminos y el valor máximo, determinamos el camino de valor máximo y así determinamos el tiempo de ejecución del proyecto. Pero esto, si tenemos una red con muchos caminos, nos vamos a volver locos, ¿sí? Haciendo eso, determinando cada uno de los caminos, calculando el valor de cada uno de los caminos, ¿sí? Entonces, para determinar el tiempo de ejecución de un proyecto se ha desarrollado lo que se conoce como el algoritmo para la determinación del camino de valor máximo. Este algoritmo para la determinación del camino de valor máximo recorre toda la red para hallar el camino de valor máximo, ¿sí? Y lo hace a través de un método de búsqueda por gradient. Para eso, vamos a suponer una actividad que une la etapa I con la etapa J. Y ahora vienen los dibujitos. Estas son las etapas, I y J. La podemos hacer con cuadraditos, con redondeles, podemos representar los vértices como ustedes quieren, o las etapas como ustedes quieren. ¿Sí? Y acá ustedes ven la flecha, ¿sí? Que representa el arco, en este caso la actividad, porque vamos a trabajar con el método de arco-actividad, dije. Tenemos T sub IJ, que ya les dije que representaba el tiempo de ejecución de la actividad. Y se le va a asignar a cada vértice dos valores de tiempo, ¿sí? El T sub I, el T asterisco I, para el vértice I, y para el vértice J, el T sub J y el T asterisco J, ¿sí? ¿Qué representa T sub I o T sub J? ¿Sí? Este valor de acá está en el vértice I y este que está en el vértice J. Representa el momento más temprano posible en que la etapa I o la etapa J, depende, estará concluida. Que es lo mismo que es decir que representa el momento más temprano posible en que puede iniciarse todas las actividades que parten de la etapa I o de la etapa J. ¿Sí? Momento más temprano. En tanto que representan los tiempos que tienen asterisco, el T asterisco sub I y el T asterisco sub J. Representan
el momento más tardío posible en que la etapa I o en la etapa J estará concluida sin modificar el tiempo mínimo de finalización del proyecto, o lo que es lo mismo, el momento más tardío posible en que pueden iniciarse las actividades que parten de la etapa I o de la etapa J, respetando el tiempo mínimo de finalización del proyecto. Fíjense que en ambos casos yo afirmo esto sin modificar el tiempo mínimo o respetando el tiempo mínimo de ejecución del proyecto. Es decir, para determinar estos dos valores, el T asterisco sub I y el T asterisco sub J, yo tengo que determinar previamente cuál es el tiempo mínimo de ejecución del proyecto. Ya lo vamos a ver. Así como asignamos a cada uno de los vértices dos valores, a cada arco también le vamos a asignar dos valores, ¿sí? Por eso acá en la flecha puse una flecha que tiene una punta de flecha y una cola de flecha, porque en cada una le vamos a asignar un valor distinto. En la cola de flecha va a ser igual a T asterisco J menos T sub I J, ¿sí? O sea, este valor que tengo acá menos este me va a dar la cola de flecha, ¿sí? Y la punta de flecha está dada por T sub I más T sub IJ. O sea, este valor que tengo acá, T sub I más T sub IJ, me va a dar el valor de la punta de flecha. ¿Qué representa el T sub I más el T sub IJ? El momento más temprano posible en que la actividad IJ, que está representada en el arco, estará concluida. En tanto que la diferencia entre el T asterisco J menos el T sub IJ me va a representar el momento más tardío posible en que pueden iniciar la actividad IJ sin que se modifique el tiempo total de ejecución del proyecto. Es decir, yo para determinar los tiempos más tempranos no necesito conocer previamente el tiempo de finalización del proyecto, pero para conocer los tiempos más tardíos, y después lo vamos a ver ahora cuando armemos una red, necesito para calcular los tiempos más tardíos, necesito previamente determinar cuál es el tiempo de finalización del proyecto. ¿Está? Bueno. Estos tiempos más tempranos y más tardíos nos permiten entonces a través de este algoritmo determinar el camino de valor máximo, que es el que me va a determinar cuál es el tiempo mínimo de ejecución de un proyecto. Acá tenemos la red que teníamos anteriormente, pero ahora la transformamos, ¿sí? Para colocar todos esos valores que vimos recién. ¿Sí? Los nodos los partimos porque incorporamos dos valores dentro de cada nodo y las flechas también. Le colocamos una punta y una cola de flecha para incorporar los dos valores. Entonces, tenemos el nodo 0, el nodo n y las restantes etapas. La etapa 1, la 2 y la 3. Cada una de las arcos tienen el nombre de la actividad y al lado tiene el valor del T sub IJ, el tiempo de duración de cada una de las actividades. ¿Estamos? Bueno, me van a odiar estos chicos en esta clase tan larga. Bueno, todo proyecto inicia en el momento 0. ¿Sí? O sea que partimos del momento 0. De acuerdo a lo que les dije yo, ¿cuál sería si la actividad demanda 3 unidades de tiempo? ¿Cuál sería el tiempo más temprano de finalización de la actividad? 3. ¿Y dónde lo pongo? En la... Sí, en la punta de flecha. ¿Sí? Exacto. Esto me indica la punta de flecha, yo les dije, me indicaba el momento más temprano de finalización de la actividad. ¿Sí? Que es, en este caso, 3. Este 3 me va a indicar, bueno, para el caso de la actividad B es 5 y para el caso de la actividad C es 2. ¿Sí? El tiempo más temprano de finalización de cada una de las actividades. Este 3 también
me va a indicar, acá llega una sola punta de flecha a este nodo. ¿Sí? O sea, esta etapa dijimos que quedaba definida únicamente por la actividad A. Entonces, dijimos que el momento más temprano de finalización coincidía en este caso con el tiempo o el momento en el cual la etapa 1 queda concluida, que a su vez es igual al momento en que se da inicio de la actividad D. ¿Sí? La actividad A comienza en la etapa 0. Demanda 3 unidades de tiempo realizarla. Finaliza en el momento 3. O sea, la etapa 1 queda concluida en el momento 3, ¿sí? Y a partir de entonces comienza o se da inicio a la actividad D. Lo mismo pasa con la actividad B. La actividad B parte del nodo 0 o de la etapa 0, ¿sí? El tiempo más temprano de finalización es 5, o sea que la etapa 2 queda concluida en el momento 5. Y la etapa 3 en el momento 2, ¿sí? ¿Está claro? Partimos de 0, le sumamos el T sub IJ y determinamos el tiempo más temprano de finalización, el T sub I más el T sub IJ, que es la punta de flecha. Como en estas etapas quedan determinadas por una sola actividad, ¿sí? En ellas concluye una sola actividad en cada una de esas etapas, colocamos el mismo valor, ¿sí? Coincide con el momento en el cual cada una de las etapas queda concluida. Y en ese momento que las etapas quedan concluidas, comienza la siguiente actividad. Les dije, una vez concluida la etapa 1, comienza la actividad 7. En el momento 3, pero demanda 7 días. ¿Sí? O sea que esta punta de flecha es igual a 10. Sumo 3 más 7 es igual a 10. El T sub I más el T sub IJ es igual a 10. En el caso de la actividad E, comienza la etapa 2, finaliza en el momento 5 y se da inicio en ese momento a la actividad E y a la actividad F. ¿Cuáles son las puntas de flecha? ¿Qué valor asume la punta de flecha de la actividad E y de la actividad F? De acuerdo a lo que estábamos viendo. De la actividad E, 9. Y de la actividad F, 11. Y de la actividad G, 2 más 7, 9. Ahora esta etapa estaba determinada por una sola actividad. Entonces, la etapa 1 quedaba concluida en el mismo momento de tiempo. Pero la etapa 4 queda determinada por dos actividades. Dos actividades concluyen esta etapa. Entonces, ¿cuándo queda concluida la etapa 4? ¿En el momento 10 o en el momento 9? En el momento 10. ¿Por qué en el momento 10? Porque es el mayor, ¿sí? Porque si esa etapa terminaría en el momento 9, la actividad D todavía no se hubiera finalizado, ¿sí? Y nosotros queremos que en el proyecto se finalicen todas las actividades, ¿sí? Entonces elegimos el mayor. Lo mismo pasa con la etapa 5, ¿sí? En este caso, ¿cuándo queda concluida la etapa 5? En el momento 11, ¿sí? Entonces, en el momento 10 comienza la actividad H y el tiempo más temprano de finalización es el momento 13 y la actividad I comienza en el momento 11 y el momento más temprano de finalización de esa actividad sería 16. 11 más 5, 16. ¿Cuál es el tiempo mínimo de ejecución del proyecto? El 16, ¿sí? Esta etapa finaliza en el momento 16. De los dos elegimos el mayor. Entonces, sin querer, determinamos con este algoritmo cuál es el tiempo mínimo de finalización de un proyecto. Acá, en la primera etapa, lo que hacemos es determinar los tiempos más tempranos.
ahora que conocemos el tiempo mínimo de ejecución del proyecto, yo les dije, podemos determinar los tiempos más tardíos. ¿Sí? Los que vienen con asterisco. Entonces, el tiempo más tardío de finalización del proyecto es el momento 16. ¿Sí? El más temprano. Y el más tardío de finalización es el mismo momento de tiempo. Entonces, si vamos para arriba, H, como muy tarde, se debe iniciar en el momento 13, ¿sí? Para yo respetar este 16, el tiempo de finalización del proyecto, como muy tarde, debo iniciarlo en el momento 13, porque me demanda 3 unidades de tiempo a hacerlo. Entonces, para respetar este tiempo, como muy tarde, lo tengo que iniciar en el momento 3. Y en el momento 11, ¿sí? Para respetar los 16, y como mi DEMA del T sub IJ es igual a 5, como muy tarde lo debo iniciar en el momento 11. Entonces, esta etapa 4, como muy tarde, va a quedar concluida en el momento 13. Y esta, como muy tarde, la etapa 5, va a quedar concluida ¿en qué momento? En el momento 11. ¿Sí? Para respetar el tiempo de finalización del proyecto. Ahora, esta actividad, la actividad 7, como muy tarde, ¿cuándo lo voy a comenzar? ¿Y cómo calculo ese 6? ¿Qué hice? 13 menos 7, 6. ¿Sí? Y la E, como muy tarde, ¿cuándo lo voy a comenzar? En el momento 9. 13 menos 4, 9. La actividad F, la cola de flecha, 5, ¿sí? 11 menos 6, este 11 que está en rojito, menos el T sub IJ, 6 me da igual a 5. Y 11 menos 7, 4. ¿Sí? O sea, como muy tarde, la actividad G va a iniciarse en el momento 4. Ahora, la etapa 1, como muy tarde, ¿cuándo va a estar concluida? ¿En qué momento? En el momento 6, ¿sí? Para respetar el tiempo de finalización del proyecto, el tiempo de finalización de la etapa 4 y de la finalización del proyecto. Pero acá, en la etapa 2, llegan 2 colas de flecha. Entonces, ¿qué hago? Como muy tarde, la etapa 4, ¿cuándo tendría que estar terminada? Para respetar este 16 que tengo acá. En el 5, en el momento 5. ¿Sí? Porque si yo acá coloco un 9, se me va a incrementar el tiempo. No voy a poder respetar el tiempo de finalización del proyecto. Entonces, como regla mnemotécnica, cuando yo determino los tiempos más tempranos, cuando voy, sumo, y si existen 2 puntas de flecha que terminan en una misma etapa, elijo la mayor para determinar cuándo va a estar concluida esa etapa. Cuando vuelvo, que determino los tiempos más tardíos, resto, ¿sí? Y si hay 2 colas de flecha que llegan a una misma etapa, elijo la menor para determinar cuándo queda concluida esa etapa, como más tarde. ¿Sí? Entonces, dijimos, en este caso tenemos un 5, acá llega una sola cola de flecha a esta etapa, entonces colocamos 4. Acá tenemos 6 menos 3, esta cola de flecha va a ser igual a 3, 5 menos 5, 0, y 4 menos 2, 0. O sea, estas 3 actividades, A, B y C, no tienen predecesores, ¿sí? La única que sí o sí tiene que iniciarse a más tardar en el momento 0, o sea que no puede demorarse, ¿cuál es? La B, ¿sí? Es la A y la C, ¿sí? Pueden demorarse. Como muy tarde, pueden comenzar en el momento 3
o en el momento 2, que no va a pasar nada. El tiempo mínimo de ejecución del proyecto se va a mantener. ¿Está? Entonces, acá igual, de estas 3 colas de flecha elegimos la menor, ¿sí? Siempre nos tiene que dar el mismo valor, 0, ¿sí? Llegamos al inicio y este nodo, tanto el nodo de inicio como el de finalización, los tiempos más tardíos, más tempranos y más tardíos, tienen que coincidir, ¿sí? El de inicio tiene que ser siempre 0, 0. ¿Estamos? Bien. Ahora, yo les marqué ahí en rojo el nodo 0, el nodo 2, el nodo 5 y el nodo n. ¿Por qué se los habré marcado? Bien, son los que coinciden los tiempos más tempranos y más tardíos. Esos nodos son los que integran el camino de valor máximo. El camino de valor máximo les dije que era el que determinaba el tiempo mínimo de ejecución del proyecto. Son las etapas, esos nodos representan las etapas en las que los tiempos, le dije, más tempranos y más tardíos son iguales. Y se las denomina etapas críticas. ¿Por qué críticas? Porque no admiten una demora. Si son críticas, porque cualquier modificación va a repercutir en el tiempo total de ejecución del proyecto, en el tiempo mínimo de ejecución del proyecto. ¿Está? Y aquellas actividades que unen esos nodos críticos y que definen sus tiempos más tempranos y más tardíos, se denominan actividades críticas, ¿sí? Son las actividades que integran el camino de valor máximo. Y también son actividades críticas porque no admiten demora. Si yo me demoro en la ejecución de la actividad B, o me demoro en la ejecución de la actividad F, o en la ejecución de la actividad I, el tiempo mínimo de finalización del proyecto se va a demorar, ¿sí? Ya no voy a terminar el proyecto en el momento 16. Lo voy a terminar después. Me va a demandar mayor cantidad de tiempo. Entonces, este es el camino de evaluación máximo. Es parte del nodo 0 y está compuesto por las actividades B, F, I, ¿sí? Que son las que yo pinté en rojo, que son las actividades que unen los nodos críticos, pero que además definen los tiempos más tardíos, más tempranos y más tardíos. ¿Por qué? Fíjense. Puede haber el caso de que a un nodo crítico lleguen más de una actividad, pero no significa que todas las que lleguen sean actividades críticas. Tienen que definir tiempos más tempranos o más tardíos. Por ejemplo, en el caso de la actividad F, llega junto con la actividad G. Supónganse que la actividad G también partiera de un nodo crítico, o sea que une 2 nodos críticos. Al igual que la actividad F, une el nodo crítico 2 y el 5. La actividad G, supongamos que también. ¿Cuál serían 2 actividades que parten de un nodo crítico y el destino es otro nodo crítico? Las 2 actividades serían críticas, la F y la G, analizando los puntos de flecha. Solamente la F, ¿sí? Porque es la que define el tiempo más temprano de finalización de la actividad. Eso después lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Ahora quédense con esto, que las actividades que conformen el camino de valor máximo son aquellas que unen vértices críticos o etapas críticas, ¿sí? Y son las que definen los tiempos más tempranos y más tardes. Quédense con eso. Bueno, con el algoritmo entonces determinamos el camino de valor máximo. Epa. Y dijimos, el camino de valor máximo define el camino crítico. ¿Sí? Y cualquier demora en las actividades que integran ese camino crítico, o el camino de valor máximo, demora en el tiempo de finalización del proyecto. Ahora la pregunta es, entonces no se pueden demorar ninguna actividad.
porque se va a ver disminuido el tiempo mínimo de ejecución del proyecto. No me puedo demorar, ¿eh? Bien, yo sí puedo demorar o tienen un margen, ¿sí? Aquellas actividades que no son críticas, ¿sí? Entonces, el último tema, márgenes de las etapas y las actividades de un proyecto. Vamos a ver distintos márgenes, ¿sí? Pero siempre considerando las actividades no críticas, porque las críticas no tienen margen. Si el T sub IJ de las actividades críticas se modifica, se va a modificar el tiempo de ejecución del proyecto. El primer margen que vemos es el margen de etapa. El margen de etapa indica el periodo de tiempo en el que la etapa debe estar concluida, ¿sí? Se denota como M de I, porque es un margen de etapa, si no sería IJ, si es de actividad, en este caso es de etapa, y es igual al T asterisco sub I menos el T asterisco I, ¿sí? Acá tenemos, entonces, veamos, calculemos los márgenes con la red que teníamos, ¿sí? En el caso, si quisiéramos calcular el margen de etapa de la etapa 1, ¿sí? De esta etapa, que es igual a 3 unidades de tiempo, ¿sí? Que surge de hacer T sub I, que lo tienen acá, este 6, menos, perdón, T asterisco I menos T sub I. ¿Sí? 6 menos 3 es igual a 3. O sea, tenemos 3 unidades de tiempo. Si quisiéramos calcular el margen de etapa de la etapa 2, haríamos, la etapa 2 es esta, haríamos 5 menos 5, ¿sí? Igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? No tiene margen. ¿Por qué? Porque es crítica, ¿sí? Dijimos que B formaba parte del camino de evaluación máxima y era una actividad crítica, ¿sí? Entonces, por eso me da igual a 0 el margen. Y si quisiéramos determinar el margen de etapa de la etapa 4, ¿sí? Sería igual a 3 unidades de tiempo porque haríamos la diferencia entre 13 menos 10. ¿Mm? Bueno, veamos otro margen. Hay varios, nosotros vamos a ver algo. El margen total de una actividad. ¿Cómo se define el margen total de una actividad? Son las unidades de tiempo en exceso que se disponen para realizar la tarea, con los siguientes supuestos. Comienza en el momento más temprano posible y no afecta la duración total del proyecto. Y se calcula así, el margen total de la actividad IJ es igual a T asterisco J menos T sub I menos T sub IJ. ¿Sí? O sea, es el margen que se tiene, iniciando la actividad en el momento más temprano y finalizándola en el momento más tardío. ¿Sí? Por eso acá tenemos el T asterisco J. ¿Qué margen tengo yo para hacer la actividad? Comenzándola en el momento más temprano y finalizándola en el momento más tardío. Veamos. Si veamos la actividad que une los vértices 1 a 4, ¿sí? Que es la actividad D. Es igual el margen total igual a 3 unidades de tiempo, ¿sí? Que es igual a 13 menos 7, que es el T sub I, bueno, sí, ahí pusimos menos 3, perdón, que es el T sub I, menos T sub IJ, que es igual a 7. ¿Sí? 3 unidades de tiempo. O sea, que actualmente la actividad de el tiempo de ejecución, el T sub IJ, es igual a 7. Yo puedo retrasarme y llevarlo a 10, demorarme 10 unidades de tiempo, que el tiempo de finalización del proyecto va a continuar siendo las 16 unidades, por el momento 16, las 16 unidades de tiempo, ¿sí? Yo puedo demorarme 3 unidades de tiempo que no va a modificarse el tiempo de finalización del proyecto. Eso es lo que me dice el margen total, ¿sí?
Si consideramos el margen total de la actividad que une los vértices 2 y 4, o sea, la actividad E, el margen total va a ser igual a 13 menos 5 menos 4, ¿sí? Que va a ser igual a 4 unidades de tiempo. Y en este caso, el margen total de la actividad que une el nodo 2 o la etapa 2 con la etapa 5 es la actividad F, nos referimos a la actividad F, es una actividad crítica, por eso no tiene margen, ¿sí? Si se modifica el tiempo de ejecución de esa actividad, como les dije, se va a modificar el tiempo total de ejecución del proyecto, ya sea que se demore o que se acelere. Si yo me demoro y se incrementa el T sub IJ, el tiempo de finalización del proyecto se va a demorar. Si yo acelero la actividad y la hago en menor tiempo, el tiempo de finalización del proyecto también se va a acelerar y lo voy a finalizar antes. Margen libre de una actividad. ¿Cómo se define? Son las unidades de tiempo en exceso que se disponen para realizar la tarea, con los siguientes supuestos. Comienza en el momento más temprano posible y no se afecta la fecha de iniciación de las actividades que le siguen. No se modifica el T sub IJ, ¿sí? Ese es el margen libre. O sea, el margen que tengo yo sin joder a la actividad, el margen mío que tengo yo, sin joder al que me sigue, a la actividad que me sigue. ¿Sí? En cuanto yo, ¿qué margen tengo? Iniciando la actividad en el momento más temprano y finalizándola en el momento más temprano posible, para no modificar el tiempo de inicio de la actividad que le sigue. Acá también podemos determinar el margen libre de la actividad D, que va a ser igual a 0 unidades de tiempo, o sea, no tengo margen. Es una actividad no crítica, pero de todos modos no tengo margen, ¿sí? Si comienzo en el momento más temprano y me demoro, voy a demorar el inicio de la actividad siguiente. ¿Sí? Tengo margen total, pero no tengo margen libre. Si me demoro, indefectiblemente voy a demorar el inicio de la siguiente actividad. El margen libre de la actividad E, en este caso es 1 unidad de tiempo. Yo me puedo demorar una sola unidad de tiempo sin afectar el inicio de la actividad que le sigue. Y, bueno, en este caso también el margen libre, al ser una actividad crítica, da igual a 0. ¿Sí? Y por último tenemos el margen independiente, que se define como las unidades de tiempo en exceso que se disponen para realizar la tarea, con los siguientes supuestos. Comienza en el momento más tardío y no se afecta la fecha de iniciación de las tareas que le siguen. O sea, es el margen que yo tengo considerando que quiero iniciar la actividad en el momento más tardío, pero finalizarla en el momento más temprano. Quiero empezar más tarde y finalizarlo más temprano. ¿Qué margen tengo para hacer eso? En el caso de la actividad D, no tenemos margen, ¿sí? Porque el margen me da negativo. No tenemos margen independiente. Porque yo ya cuando me demoro, me como el margen, ¿sí? Entonces no puedo hacer esto de comenzar en el momento más tardío para finalizar en el momento más temprano. El margen independiente de la actividad E es de 1 unidad de tiempo y el margen independiente de la actividad crítica F, perdón, es 0 unidades. Entonces, como resumen, podemos decir que siempre, y ustedes lo han verificado acá, el margen total siempre es mayor o igual al margen libre y es mayor o igual al margen independiente de las actividades. ¿Sí? Y esto lo vemos con el margen total de la actividad que unía estos dos vértices. ¿Sí? El margen total es mayor al margen libre y este a su vez es mayor al margen independiente, porque el margen independiente me da un menos 3. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es esto.
¿sí? Que esto también siempre se cumple, que todas las actividades críticas tienen margen igual a 0, ya sea el margen total, el margen libre o el margen independiente es igual a 0. Tienen igual margen y todo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si esto saben de una actividad que tiene todos los márgenes igual a 0, entonces saben que es una actividad crítica. Bueno, los mareé mucho, se aburrieron mucho. Bueno, después el práctico va a ser más divertido, porque van a tener que armar ustedes las redes y aplicar el algoritmo. Así que el jueves vengan. La unidad, no queda nada, chicos. La unidad 5 son 2 clases teóricas y 2 clases prácticas. Y la unidad 6 es una clase teórica y una clase práctica. O sea que ya estamos. El último esfuerzo. Si tienen tiempo de ver algo antes del práctico y tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? Porque ahora están medio mareados. No sé, Fabio, si tenés alguna otra duda, si querés consultarme algo. En el caso de que se modifiquen, sobre todo en Espérate las... que no te escucho. Ah, bien. Chau, nos vemos. ¿Ahí Sí, se escucha bien? ahí, espera que pongo más alto esto. Bien. Sí, No, decime. te iba a decir, en el caso de que se modifique el tiempo de inicio por algún imprevisto, no sé, se rompe una máquina, yo no puedo continuar el proceso en los tiempos que tenía pensado. Tengo que volver a hacer los cálculos del principio, ¿verdad? Y Porque sí, me va a modificar todo el resto. te va a modificar. Sí, Bien, sí. bien. Bueno, eso nomás. Bueno, ya lo vamos a ver después en el En el práctico. práctico, bien. Estos cambios, cuándo producen modificaciones y cuándo no. Y ¿Sí? cuando no. Depende del margen que tengas. Claro. Sí, si está Depende del dentro del margen que margen tengas. no habría problema, bien. Exactamente. Claro. Depende, analizamos las distintas situaciones, el tipo de margen que tendríamos que analizar y en función de eso determinamos si hay algún cambio o no. O no. Perfecto. Bueno, Mariana, gracias. Bueno, nos Nos vemos el vemos. jueves. Que ande Chao, bien. chao, hasta el Chao. jueves.